Recuerden apagar los celulares. Así que antes de comenzar con las oraciones, nos vamos a recordar a nosotros mismos nuestra confianza en el Buda y sus enseñanzas y que esperamos poder hacer sentido de estas enseñanzas de manera que podamos ser de beneficio a otros. Así que Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema. Por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones, que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Así que imagínense ofreciendo todas las cosas del universo como si el Buda estuviera aquí mismo y a manera de petición por las enseñanzas que Esta vamos a tierra recibir. ungida con perfume y regada de flores, con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, vista como una tierra pura de Budas, yo te ofrezco, que todos los seres puedan gozar de una tierra así. Oh sagrado y venerable Lama, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría dharmakāyika, por favor, derrama una lluvia de Dharma vasto y profundo, de acuerdo precisamente con las necesidades de los que serán adiestrados. Idam Guru Rana Mandala Kaniryatayami. ¿Consiguieron el documento? ¿Les enviaron las notas del documento? Sí, señora. Ella quiere saber por qué no se enviaron. Lo que hice fue que preparé algunas notas del Sutra del Corazón y algunas enseñanzas eh, que si... Así que están pasando el email para que puedan conseguir estas notas. Hay explicaciones sobre karma y son buenas notas para tener. De verdad que serían buenas notas para tener. Y también está el Sutra del Corazón. ¿Alguien tiene el Sutra del Corazón? Así que muy bien. Vamos a comenzar entonces con el Sutra del Corazón y después iremos explicando. Y es parte de la literatura mahayana, es la perfección de la sabiduría. Así se llaman estas enseñanzas. Son enseñanzas sobre la perfección de la sabiduría y el contexto hay que entenderlo. Y se refiere a sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, es la sabiduría que realiza la vacuidad. Así que sabiduría, diferentes niveles de enseñanzas. Esta enseñanza es una enseñanza hinayana. Los arhats hinayana hacen la capacidad menor y mediana del Lamrim y cuando llegan ahí terminan con la realización del vacío y entonces van al nirvana. Así que el vacío a sí mismo es una enseñanza del nirvana. Pero la razón por la que se enseña en el Mahayana como una de las 6 perfecciones del sendero Bodhisattva, y por eso se llama perfección de la sabiduría, y es parte de la literatura de Mahayana, y porque allí, y porque hablan de la visión profunda del vacío que combina precisamente la realización de bodhicitta.
Así que es una forma muy especial de enseñarla dentro del sendero Mahayana. Así que el Sutra del Corazón es una versión corta. Así que imagínense este escenario cuando el Buda enseñó esto, el Buda allá en el pico del buitre. Así que saben que es muy pequeño, es un lugar muy pequeño. Así que para empezar es muy cómico. Así que habla de que hubo miles y miles de bodhisattvas. Así que eh, una vez le preguntamos a un lama en San Francisco de dónde se sentaban. Es donde se sentaban en el cielo. ¿Qué piensan? Así que en las montañas, cielo completamente claro, muy caliente, montañas claras, y ahí está el Buda. Dicen que hay distintas enseñanzas y un tipo de enseñanza de las que el Buda impartió. Ahí está sentado en meditación, muy espaciadito, y entonces Sariputra, y al otro lado está Avalokiteshvara, pero no en el cuerpo de las deidades, sino como un bodhisattva del 10º nivel. Así que Sariputra y Avalokiteshvara están teniendo esta conversación, pero es Buda quien está canalizando a través de ellos. Así que es su enseñanza, pero él es canalizando sus palabras a través de ellos. Así que imagínense que ustedes están allí, el Buda sentado, Sariputra y Avalokiteshvara están teniendo esta conversación y preguntándose, básicamente preguntándose. ¿Alguien tiene la versión en inglés del Sutra del Corazón? Las notas que ella envió, ¿alguien las tiene? ¿Alguien las imprimió? El rosa del printer funcionó, qué bueno, ¿eh? Así que yo le puse algunos encabezamientos. Así que la primera parte, eh, lo que yo llamo el prólogo especial, donde habla que el Buda estaba en concentración, entonces bendice la mente de Sariputra y Avalokiteshvara. Y en ese momento el bendito entró al samadhi. Okay. El punto aquí es, imagínense la imagen, Sariputra le pregunta a Avalokiteshvara y el resto del sutra es la respuesta de Avalokiteshvara. Así que básicamente todo lo que está haciendo el Buda, que lo que hay que hacer, aquel que quiere practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría, tiene que, tiene que verlo de esta manera, correctamente y repetidamente. Correctamente y repetidamente. Asumiendo que estos 5 agregados que implica, así que esta lista de cosas, y la lista incluye la lista del contenido del universo según la visión budista. Así que tenemos los 5 agregados, así que es la forma en que la persona está hecha de cuerpo y 4 agregados mentales. Entonces tienes todos los fenómenos, dice, son vacíos. Entonces están los 5 agregados, entonces están los 6 sentidos, incluyendo la mente. Entonces tienes los objetos de los sentidos. Entonces tienes la base de los 6 sentidos, la base de todos. Así que suman unos 18 elementos, los 5 agregados, los 18 otros, los 12 enlaces, hasta la muerte, nacimiento, las 4 nobles verdades. Así que todos los fenómenos del universo están incluidos en estas categorías. Es la visión budista de describir el universo. Así que lo que estamos diciendo, que de la misma manera que todo es vacío y vacío es forma, todo funciona de la misma manera. Y tenemos que aprender esto de manera repetida. Y entonces el mantra, eh, usualmente cuando dan el comentario de los mantras, así es donde que cada uno de estas representa distintos niveles de existencia, pero podemos. De hecho, fue Rinpoche Yangtze Rinpoche quien le pidió que le enseñara esto la primera vez. Así que
haré lo mejor que yo pueda. Porque básicamente es vacuidad. De lo que estamos hablando es de vacuidad, básicamente. Así que, ¿por qué? ¿Cuál es el punto para entender el vacío? Es una pregunta obvia. Porque primero que todo tenemos que entender que la forma en que las enseñanzas están presentadas, particularmente el Lamrim, este sendero gradual, este curso gradual que los tibetanos han preparado para nosotros, hay distintas variaciones según distintas tradiciones, pero el Lama Tsongkhapa tiene su propia versión y lo que sucede es que el budismo había estado en Tíbet por un tiempo, pero en un momento dado como que se perdió y había como que distintos territorios haciendo distintas versiones. Y la Tsongkhapa, y Atisha se encarga, la lámpara que ilumina el camino, es la base del comentario de Tsongkhapa, que la Tsongkhapa entonces impartió en el siglo XIV y es lo que conocemos hoy en día como el Lamrim. Así que la forma en que está presentado allí, el, la sección mahayana, la capacidad mayor, la última enseñanza, es precisamente la perfección de la sabiduría. Entonces, todas las etapas del adiestramiento, controlando el cuerpo, la palabra, luego el segundo, capacidad, entendiendo la mente, entendiendo la raíz de los problemas y del sufrimiento, para ver la raíz del sufrimiento, entendiendo cómo funcionan los engaños, como la base de renuncia, y luego entrando al camino del Mahayana, desarrollando ecuanimidad, bodhicitta, y entonces entrando en las perfecciones, todo en ese curso está de camino para llevarnos a esto en mente, a la realización del vacío. Es una presentación coherente y lógica, haciendo las etapas iniciales para que se consideren las bases para nuestra habilidad para poder entender el vacío correctamente. Necesitamos entender el vacío. Y es crucial especialmente cuando miramos a la mente, y esto hemos hablado de esto, para poder entender el modelo budista de la mente, de la forma en que la mente funciona y la forma en que las cosas existen, que es lo que entendemos en la capacidad media. Esto nos da la base para poder entender el vacío. Y aquí es donde tenemos que tener un sentido del fundamento de la visión budista, cuya visión fundamental es sobre la mente y cómo la mente, en esta conciencia mental que todos tenemos, sabemos que tenemos distintas categorías, distintos niveles de mente, positivos, negativos y neutrales. No hay una cuarta categoría. Es aparentemente un modelo muy simple, pero cuando entendemos este mundo tenemos que entender cómo la mente funciona, cómo la conciencia mental funciona y particularmente poder distinguir entre los estados de mente positivos y negativos y entender sus características. Esta es la base para la habilidad para poder entender algún entendimiento del vacío y sus enseñanzas. De otra manera es una total confusión. Y vamos a sentarnos allí, como hacemos muchos de nosotros, estudiamos budismo por 30 días, pero no entendemos el vacío. Es muy difícil porque no hemos ido gradualmente moviendo nuestras mentes para poder llegar ahí con las herramientas correctas. Así que uno de los elementos más confusos es cuando hablan de vacío como esta cosa que existe, como que hay que realizar la vacuidad en el momento que escuchamos vacío, nos confundimos porque ni tan siquiera entendemos la forma en que lo encuadernan. Así que antes de ir al detalle hay que entender la forma en que se presenta. Así que escuchen, es tan increíblemente útil entender la mente. Así, ver el vacío como algo que sí existe, porque nuestro problema es que en el momento que oímos la palabra vacío o vacuidad, obviamente que sabemos que vacío quiere decir nada. Cuando el salón está vacío, quiere decir que no hay nada. Si la taza está vacía, quiere decir que no hay té. Cuando decimos que yo soy vacío, pues entonces pensamos que no hay un yo. Pero es un error, porque no hemos entendido la definición sutil para poder entender este concepto. Así que antes de ir al detalle, tenemos que entender cómo es que se presenta. Así que para mí la forma más sencilla de explicar esto es así. Okay.
todos estamos de acuerdo, ¿sí o no? Que esto es rojo. Le llamamos rojo. Y sabemos el idioma inglés, lo hemos visto antes, y hay una realidad convencional de que por acuerdo, todos hemos estado de acuerdo que ese color se llama rojo, y todos estaríamos de acuerdo que si yo pido que me pasen el vaso rojo, nadie se va a confundir. Así que oigan esto. Es raro hablar de esta manera, pero así se habla. Estaría entonces de acuerdo que pudiésemos decir como un hecho que rojo existe en ese vaso. Es una forma de hablar, pero podemos decir esto, ¿no? Y el segundo punto, estarían de acuerdo que nuestra mente puede conocer rojo. El Buda diría que aquello que puede conocer la mente existe. Así que si es un fenómeno rojo, y sí existe en este vaso, parece palabrería, pero así se habla. Es un fenómeno que sí existe y existe en este vaso. Así que que es rojo, no es azul, estamos de acuerdo. Así que de manera igualmente podemos también decir, y así es como se habla, así es como se dice, pudieran aceptar que sus mentes pueden aceptar que no hay azul allí. Pueden aceptar que su mente puede conocer que no hay azul. Así que vamos a convertir no hay azul en un fenómeno. Escucha mis palabras. Hay ausencia de blue. Así que aquí hay un vacío de azul. Vacío quiere decir no, no es complicado. Quiere decir vacío de, carente de. Así que pueden hacer que el fenómeno rojo sí existe en este vaso y pudieran aceptar que la ausencia de azul existe en este vaso, así que el fenómeno rojo, y hay un fenómeno llamado ausencia de azul. Así se habla, así que no estoy tratando de ser cómico, así es que se habla, así es que se expresa sobre este fenómeno. Vamos a la próxima pieza. Vamos a ver que Daniel no tiene la capacidad de distinguir colores. Cuando él mira, él dice es azul. Así que sabemos que él está incorrecto. Y pudieras saberlo, pero sus ojos son peculiares, así que él no puede ver rojo. Así que vamos que le obligamos a que crea que no es azul, que es rojo. Así que le tenemos que ayudar, hay que ponerle un espejuelos, quizás la luz es raro, quizás no tiene los espejuelos correctos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Lo va a mirar nuevamente y entonces, una vez ha corregido su visión, ¿qué va a haber? Ausencia de azul. Diría, mi Dios no es azul. ¿Por qué diría eso? Porque él estaba esperando ver azul, él en su mente creía que era azul porque siempre le había visto azul y entonces recibe un gran shock cuando se da cuenta que ve el fenómeno carente de azul. Pero lo que primera intención va a ver es la ausencia de lo que él creía que había allí. Ahora se da cuenta que no está allí. Así es como se habla acerca de ver la ausencia de un yo. Así que sabemos la ausencia de azul porque sabemos lo que es rojo. Pero la ausencia de un yo inherentemente existente es muy confuso. Pero iremos sobre eso más adelante. Estamos tratando de entender la forma de que se habla. Nos estamos comunicando. Así que la ausencia de algo, en su caso, es una experiencia muy vívida, que sí existe, pero si nunca lo viste como azul, no tienes que ver la ausencia de azul, porque si estás viendo la verdad. Así que solamente para la persona que hace un error es importante. Así que un ejemplo. Estás tarde y en su gaveta de la puerta está totalmente seguro de que las llaves del carro están allí cuando abres la gaveta y no están allí. ¿Qué ves entonces? La ausencia de llaves. Y sería un shock. ¿Por qué? Porque tú esperabas ver las llaves allí. Y este es el punto.
porque esperabas verlo, pero si yo no esperaba ver llaves en la gaveta, y entonces meto mis narices en tu gaveta y, y encuentro las llaves, mira, qué gaveta aburrida, no hay nada allí. Sí, así que no hay nada. El vacío, la vacuidad de un yo es algo poderoso cuando lo ves por primera vez. Pero por eones hemos creído que en cierta manera que el yo sí existe, pero sencillamente no existe. Sencillamente ni sabemos que hacemos este error. Es como si fuéramos colorblind desde que nacimos. No creemos que hay nada excepto azul. ¿Me entienden? Así que esto es mucho más difícil, millones de veces mucho más difícil. Y esto es lo que tenemos que llegar a entender. Pero el punto que estoy tratando de usar es cómo se usan estas palabras. Así que la ausencia de algo no quiere decir nada. La ausencia de algo lo ves con shock, con asombro, y él lo ve cuando corrige su visión y ve la ausencia de azul, y será un shock. Y la ausencia de llaves en su gaveta. Y sabemos que es fácil porque imaginábamos que la llave estaba allí, pero la ausencia del yo es muy difícil porque nunca pensábamos que había una ausencia de yo. Así que esto es lo que quiere decir conocer. Así que como dice la Masopa, si podemos decir que el rojo es un fenómeno que existe, entonces la ausencia del azul para él es un fenómeno que sí existe. Pero como dice la Masopa, el vacío de una vacía inherente, una robina inherentemente existente, existen esos agregados. Así que hay algo existente sobre los agregados de robina, que robina tiene que conocer. ¿Me entienden? Así que vamos a tratar de familiarizarnos con el concepto. El problema es cómo investigamos qué es lo que es esta cosa que creemos que existe, pero no existe. Este es el problema. Así que de eso es lo que vamos a estar hablando. Y en estas enseñanzas hay tantos argumentos lógicos que debemos usar para poder argumentar con el error en nuestras mentes. Con el tipo color blind necesitamos corregir sus ojos, eso está claro. Pero la mente, la conciencia mental en este caso es la que tiene el problema. Así que por eso cuando estudiamos en la capacidad media, estudiamos psicología budista y este modelo de la mente que habla de estados mentales positivos y negativos, se ve tan sencillo, tan simplista, que parece como religión. Pero son términos técnicos. Y lo que aprendemos es que estos estados negativos de la mente tienen dos características. Una de ellas es muy clara y es que producen infelicidad, que se llama emociones perturbadoras. Imagínate la última vez que estuviste con coraje, celoso, temeroso, deprimido. Es inmenso, inmensamente perturbador. Esa parte está clara para nosotros. Así que es una sorpresa cuando pensamos en una emoción que pensamos que es parte de nuestro cuerpo, ocasionando dolor, escuchar que la verdadera característica de esa emoción, y es por eso que sufrimos, es que es un engaño, es un error, es un pensamiento erróneo, es un concepto, es una serie de pensamientos que no son una evaluación correcta del objeto. Y esto es lo que tenemos que entender. Cuando podemos escuchar en nuestra mente cómo esto funciona, cómo es que vemos nuestro coraje, muchas veces sentimos la emoción, el dolor, pero cuando empezamos a ser nuestro propio terapista y empezamos a entender nuestra mente, usando el modelo budista de la mente como nuestra base para entender, entonces podremos escuchar cuando esa mente está calmada, y podremos entonces escuchar al cuento conceptual que informan esas emociones, porque esa es la característica del coraje, pero es una exageración de las cualidades negativas de alguien. Eso es lo que es. Todos los engaños tienen esta única función. Ellos decoran, exageran, distorsionan. Así que por eso lo que se dice que eso es lo que es un engaño. Podemos ver bizcocho de chocolate, que esa energía de desear
el bizcocho de chocolate. Sabemos que es un sentimiento, no podemos resistir, pero pero sabemos exactamente en qué hueco ponerlo, ¿no? Sabemos que es en la boca, así que lo importante detrás de esa energía es que parece un sentimiento, es como un hábito de exagerar, es una historia exagerada del bizcocho. Así funciona el apego, es una historia conceptual en nuestra mente que es una exageración de las cualidades del bizcocho. Así cuando podemos ver esto, entonces podemos entender el vacío. Tenemos que entender esta característica. Cuando decimos coraje, en nuestro mundo no lo vemos del mundo, no lo vemos como lo ve el Buda. Cuando hablamos de apego no lo vemos como lo ve el Buda, que tiene tantas facetas, es tan primordial, que va tan profundo y hay tantas formas en las que funciona. Así que tenemos que irnos mucho más allá del componente emocional para poder entender cómo es que funciona. Así es la psicología budista, esta es la parte especial de la psicología budista. Y cuando llegamos a entender esto, y entonces lo aplicamos a nuestras mentes diariamente, entonces nos convertimos en budistas, verdaderamente. Así cuando verdaderamente somos budistas, cuando podemos estar totalmente en línea con la forma en que el Buda describa por qué sufrimos. Porque lo que está diciendo es que la forma en que el mundo, las cosas, las personas, el cielo, el tiempo, los lugares, cualquier lo que sea, de la forma en que las cosas aparecen a nosotros. De hecho, la forma que dice en el aspecto, aparecen en el aspecto de lo que hay en nuestra mente. Y eso es lo que dice el Buda. Cuando podemos entender esto intelectualmente, entonces podemos empezar a identificar los distintos estados de la mente que están informando la forma en que las cosas existen. Y es un shock para nosotros, como dice la Masopa, en el mundo normalmente ni tan siquiera sabemos que lo que está sucediendo dentro de nosotros juega un papel en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pensamos, como dice la Masopa, que lo que creemos que nuestras apariencias kármicas son reales. Bizcocho delicioso, nunca las cuestionamos. Sencillamente creemos que es eso. Y así funcionan los engaños. Así que la forma que los engaños funcionan es que hay una jerarquía. El engaño raíz, cuando se llama ignorancia. Esa es la marikpa, esa es el engaño raíz y tiene una forma particular de funcionar, una forma particular de mentir. Entonces hay que darse cuenta que entonces da paso a su voz principal que se llama apego. Así que estoy apegado al bizcocho. Esta es la forma más superficial de entender apego. Pero el engaño raíz es este apego, este deseo vehemente, frenético, instintivo a un sentido de yo neurótico, este yo neurótico y temeroso, que lo mejor que podemos hacer es darnos pánico cuando alguien sale mal y pues entonces surge. No hay ni tan siquiera, hay un término para esto en nuestra psicología, es tan primordial. Y esta es el engaño raíz. Sobre la base de esto surge entonces el apego, que es lo que el yo quiere. Entonces, como hemos dicho, el coraje y la aversión surgen cuando no se consigue, entonces surge la arrogancia y los celos y todos los demás estados de la mente. Pero así es el mundo. Así funciona el mundo. Y así funciona nuestra mente. Y funciona en piloto automático de manera instintiva en estos distintos estados, dependiendo de los que hemos practicado mayormente. Así que esto es lo que hay que desempacar en la segunda capacidad cuando aprendemos a conocer la mente. Es totalmente importante para poder entender el vacío. ¿Cómo funciona la mente? La forma en que los engaños funcionan. ¿Cómo hablan? Así que una de las cosas más fundamentales sobre la mente, se habla de que la mente tiene la capacidad de conocer. Y el verbo para conocer, el trabajo de la mente es conocer. Así que el verbo conocer quiere ser sinónimo con el verbo saber. Conocer algo, saber algo.
o el verbo estar consciente. Los tres son sinónimos, conocer, saber o estar conscientes. Este es el trabajo de la mente. Y acuérdense que no es física, no es el cerebro, etcétera, etcétera. Así que el trabajo, y esto es crucial para el Buda, el trabajo de la mente es conocer. Así que entonces, ¿conocer qué? Entonces adivinen qué. Buda dice todo lo que existe. Ese es el punto de la mente. Ese es el punto de vista del Buda sobre la mente. Él dice que toda mente tiene la capacidad natural de conocer correctamente todo lo que existe. Ese es el punto del Buda. Eso es lo que quiere decir omnisciente. Así que necesitamos escuchar esto porque es un concepto de locos. Cuando pensamos en psicología tradicional, no hay visión. En psicología moderna, la gente pensaría que están locos cuando hablan sobre la mente como omnisciente. Así que ni tan siquiera pensamos en los mismos términos. Esta es la forma única y especial del Buda y por eso estamos aquí. Y por eso estamos trabajando para llegar a un Buda, porque ese es el potencial natural de nuestra mente. Y la característica principal de una mente de un Buda es omnisciencia, conociendo todo lo que existe, sin error. Ese es, ese es el trabajo de la mente. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y esto es de locos, ¿no? Así que, ¿por qué nos están diciendo esto? Porque en el momento no estamos haciendo esto. Y ese es el punto del Buda, que estos estados mentales, llamados estados negativos de la mente, las emociones perturbadoras, las aflicciones mentales, que son sinónimos todas ellas, estas tienen una característica particular, como dije, de ser engañosas, definitivamente, literalmente ser errores conceptuales. Así que en el momento que estos engaños se revelan en mi mente, es el tipo, es la forma en que estas cosas aparecen erróneamente ante mí, o en la forma en que en realidad no existen. Y esto es lo que dice el Buda. Estamos viviendo en la tierra de la tienda de las desconexiones, donde no estamos conectados con la realidad y sobre la base de nuestras recetas de engaños estamos conociendo un mundo allá afuera en una forma que sencillamente no existe. Esta es la forma única del Buda, explicar esto. Así que podemos entender apego y aversión. No es porque no estamos, esa es la final, esa es la más profunda verdad. Así que calmamos primero calmamos el apego y el coraje y los celos. Necesitamos saber que son parte de tu mente, necesitamos saber que proyectan el mundo. Y todo esto lo aprendemos en la capacidad media para entonces poder entender que se trata de un estado ignorante de la mente. Es un punto interesante de entender, porque si el engaño raíz es la ignorancia, también miente al igual que todos los demás. Miente de la misma manera. Y esta es la raíz. Pero todos adornan, todos decoran, todos exageran, como dice la Masopa, que la forma en que estamos hoy con nuestros engaños, con nuestras neurosis, con nuestros errores y y conceptos erróneos, lo que estos conceptos erróneos hacen, están decorando sobre lo que sí existe capas y capas y capas de características que sencillamente no existen. Esta es la forma, estos engaños funcionan cuando entendemos esto, entonces estamos en el camino correcto y entender el vacío no es tan difícil, pero si no entendemos este punto anteriormente y no entendemos la forma en que se usan las palabras, vamos a tener errores. Nos estamos comunicando. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ok? Una de las cosas que confunde también es que oímos Mahamudra, la naturaleza de la mente, una experiencia del vacío, pensamos cómo llegamos ahí. Suena tan excitante
Y entonces nos confundimos hacia lo que es supuestamente que estamos supuestamente a llegar. Y entonces mistificamos la experiencia como algo especial, santo, sagrado que viene del cielo. Y estamos totalmente confundidos y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Y no estoy haciendo chistes, pero la forma en que en nuestro mundo ordinario hemos aprendido a cocinar, a guiar carros y a tocar el violín, convertirnos en carpinteros, aprender computadoras, es exactamente el mismo método que el Buda enseña en los dos tipos de meditación. Y vamos a escuchar cuando les explique más adelante. Cuando hemos alcanzado esto, cuando hemos entendido esto, hará sentido. Así que, muy bien. Vamos a usar un ejemplo. Voy a la escuela y me escuela, pero me acuerdo, este maestro, una mujer laica, y me enseñó que 1 más 1 es 2. Esto es intelectual para mí. Así que era información nueva, eran conceptos, era totalmente intelectual. Es como totalmente intelectual. Yo no tenía idea de lo que me estaba hablando, nunca escuché matemáticas anteriormente. Así que ella me enseñó, ella me dijo esto. Y quiero que vayas a casa, Robina, y hagas tu asignación. Así que quiere decir eso. Y van a escuchar lo que quiero decir. Si ella fuera budista, hubiera dicho, quiero que vayas a la casa, que hagas concentración unipuntual, primer tipo de meditación, enfócate, y entonces quiero que vayas al segundo tipo de meditación y haz meditación analítica, y quiero que desarrolles una visión profunda sobre esto. Esto es exactamente lo que hubiera dicho si fuera budista. Así que estamos haciendo. Así que primero que todo, una visión profunda, un entendimiento profundo, un entendimiento interior, es un entendimiento profundo, es como cuando entiendes algo y lo entiendes en tu corazón, no en la mente, no en el cerebro. Así que al principio, básicamente, ella quería que fuera a la casa y aprendiera a familiarizarme, a llegar a conocer que 1 y 1 eran 2. Así que quería que yo entendiera, quería que yo tuviera un entendimiento. Eso es lo que es aprender. Así que herramientas hubiera necesitado. Yo hubiera tenido que tener las palabras correctas. Así que y pensar, no podía tener palabras incorrectas. Si pensaba que 1 más 1 es 3. Así que necesitaba las palabras correctas. Así que eso es parte del problema. No estamos claros que nunca realizaremos la vacuidad hasta que no tengamos las palabras correctas, porque si no tengo las palabras correctas cuando llego a casa y hago mi primer tipo de meditación, me voy a enfocar. Sabemos que no podemos hacer análisis si no enfocamos, si no concentramos, así que es lo que hacemos en el primer tipo de meditación. ¿Y por qué? Para poder hacer el verdadero trabajo en el segundo tipo de meditación y de allí pueda surgir el entendimiento vivencial. Pero mira el método que usamos para poder generar entendimiento. Se llama meditación analítica. Así que mira la palabra meditación. La palabra meditana quiere decir familiarizarse. Así que sabemos muy bien que voy a ir a la casa con la información. Tengo que tener la información correcta, me enfoco, me concentro y lo que voy a hacer, voy al segundo tipo de meditación y hago algún tipo de familiarización analítica. Así que la palabra sencilla es pensar al respecto. Literalmente quiere decir, meditación analítica quiere decir pensar al respecto. Pensábamos que era algo muy especial y es lo que estamos haciendo toda nuestra vida, pensar al respecto. Igual que aprendimos matemática, cocina, carpintería, es pensando al respecto apropiadamente con información correcta hasta que eventualmente te conviertes en alguien familiarizado con el tema. Y no hay una fracción de diferencia, es exactamente como vas a realizar el vacío. Necesitas las palabras, el enfoque, vas a la casa después de la clase, te enfocas y entonces vas al segundo tipo de meditación. ¿Y qué haces? Piensas al respecto.
pero piensas las palabras, piensas sobre las palabras y eventualmente poco a poco con la familiarización con esas palabras y con los argumentos lógicos que necesitas, entonces poco a poco vas a usar en tu análisis, vas a usar en tu pensamiento esto eventualmente cuando cuando llego a mi suma de 1 más 1 es 2, voy a casa, tengo foco, tengo concentración, tengo papel, tengo lápiz y estoy tratando de hacer mi asignación y lo que estoy tratando de hacer es entender, obtener sentido y lo voy a escribir y eventualmente voy a decir, ajá, mamá, me llegó. Eso es una visión profunda, eso es un entendimiento vivencial. ¿Y cómo lo logré? Pensando. Y así es que realizas impermanencia, karma y aún compasión. De alguna manera no nos llega. Sí, y choca, pero así es que alcanzamos una realización de compasión. Es una visión del mundo, algo sofisticado, detallado, preciso, representación detallada y compleja del mundo, de la forma en que el mundo existe. Así que ser budista quiere decir internalizar, escuchar y pensar y eventualmente tener una realización directa y una visión vivencial de karma, impermanencia, vacío, etcétera. El mismo método que usamos en el mundo moderno y somos genios al respecto, así se aprende a ser un Buda. Y de verdad que no estoy bromeando, pero mistificamos el proceso, escuchamos las enseñanzas, olvidamos las enseñanzas y entonces nos preguntamos por qué no tenemos la experiencia. De verdad nos preguntamos por qué. Y es porque sencillamente mistificamos. Y es un shock. Sabemos que aún para aprender algo tan sencillo como guiar un carro tenemos tantos datos y no puedes hacer errores. De otra manera tendrás un accidente, pero no realizamos eso con relación al karma. Y muchas veces si nos piden una definición de apego no sabríamos cómo definirlo porque no entendemos que tenemos que memorizarnos la definición de la palabra. Así que, muy bien, para poder tener una experiencia vivencial de la ausencia de existencia inherente del yo, para poder ver la verdad de eso, necesitamos usar muchos argumentos lógicos. ¿Por qué? Porque en la mente, en este momento, los engaños están completamente fijados. Estamos totalmente adictos a sus mentiras. Y no solamente estamos adictos a sus mentiras, pero el mundo aparece para nosotros como si fuera así. Y esta es la parte que es un shock. Es suficientemente mal que pensamos como pensamos. Pero peor todavía que el mundo aparece a nosotros a través del filtro de nuestros errores. Pero lo todavía peor es que creemos que es cierto. Es, es, es malísimo que Daniel sea colorblind. Es, es mal que confunde ese rojo con azul. El problema es que se lo cree. Así que aparentemente todavía aparece azul. Él se tiene que acordar que no puede acordarse, no puede creer que es azul, ya está, tiene la mitad del camino, pero estamos totalmente confundidos. Y cada milisegundo estamos totalmente convencidos. Olvídense de la ignorancia, vamos a hablar de apego, vamos a hablar de apego y todos los demás engaños. Son tan difíciles de ver. Cuando vemos ese bizcocho de chocolate, cada vez que veo comida, ya estoy ahí. Me imaginaré que es un bizcocho delicioso. Así funcionamos, así funcionan nuestras mentes, totalmente adictos a estas formas erróneas de ver las cosas. Por eso es que necesitamos tener conciencia, por eso tener prácticas de purificación para poder bombardear estos engaños, para poder soltar estos engaños. Pero toma tiempo. Entonces, como dice la Mayeshe, la reina de las lógicas, para probar el vacío, el rey de las lógicas, el, el argumento conceptual más importante, el rey de la lógica,
para que nos ayude a poder ver la ausencia de un yo inherentemente existente, es el surgimiento dependiente. Una forma que dice y la Amazon Kappa y el Buda ambos hablan de esta forma dentro del contexto de las dos verdades. El Buda dice que todo el universo, hay distintas formas, pero una forma es así. Todo lo que existe, todo lo que sí existe, necesariamente existe simultáneamente en estas dos formas. La primera forma se le llama convencional, forma convencional, la manera convencional, la verdad convencional. Que todo lo que existe tiene una existencia convencional. Y la otra forma en la que existen de manera simultánea es que tienen una forma ulterior de existir. Así que, en forma abreviada para convencional es surgimiento dependiente. La forma abreviada para verdad ulterior es vacío. Así que si fuéramos a hablar de palabras de taquigrafía, de shorthand, de la versión abreviada, convencional, surgimiento dependiente. Ulterior, vacío. Y esto es lo que asume, ahora que tengo en mis notas, en el Sutra del Corazón, Buda dice que la forma es el vacío es forma, forma no es nada más que vacío, el vacío no es otra cosa que la forma. Así que solamente menciona forma porque es el primero del primer grupo, llamado los 5 agregados, pero todo lo demás es lo mismo. Pero este yo es vacío, el vacío es nada más que el yo. Todos los diferentes fenómenos usarían la misma lógica. Cuando dice su santidad que no es literalmente correcto decir que el vacío es forma. Forma, la forma está vacía, pero decir que el vacío es la forma es incorrecto literalmente hablando. Así que dijimos que todo el universo está hecho de fenómenos que sí existen. Y hay varios sinónimos para lo que existe. Algo que existe, un fenómeno, un objeto. Todas estas palabras se usan de manera sinónima para lo que existe. Y esto es un punto importante para el Buda porque nosotros, dice el Buda, nosotros conocemos todas las cosas que no existen. Seguro gracias a nuestros engaños. Entonces, un fenómeno que sí existe, vamos a hablar de la taza. La taza es vacía, el vacío no es otra cosa que la taza. Cualquier fenómeno que tomamos, vamos a tomar el vaso. Así que tenemos un vaso. Lo decimos vaso es vacío. Y el vacío de existir inherentemente. El vaso es vacío. ¿Vacío de qué? De existencia inherente. Eso es una afirmación correcta. Luego dice, el vacío es el vaso. Técnicamente eso está incorrecto porque la carencia de existencia inherente es un fenómeno que es un fenómeno es un fenómeno que nuestra mente puede conocer, ¿sí? Así que aceptamos que la ausencia de existencia inherente en el vaso existe en ese vaso. Ese fenómeno llamado vacío existe en el vaso. Ajá. Asumo que dijeron que sí. Así que el vacío del vaso no es lo mismo que el vaso. Así que realmente no puede decir que es lo mismo. Pero
se dice de esta manera para querer decir, dice que uno de los errores que hacemos bienvenidos, llegaron de Barbados. Entonces, así que así que uno de nuestros errores cuando pensamos sobre el vacío es que en el momento que escuchamos hay un fenómeno que existe, se llama vaso, y en el momento que escuchamos que no hay vaso de su propio lado, inmediatamente en nuestra mente pensamos, botamos el vaso con el bebé con el agua y pensamos que quiere decir que no hay nada. Y muchas veces hay budistas piensan que como está vacío no importa. Eso es un total error. Es un error completamente y es un error en el que no podemos caer. Por eso es que sencillamente no podemos usar estas palabras arbitrariamente. Tenemos que desempacar estas palabras para poder entender claramente y de manera vivencial lo que quiere decir. Así que en el momento que decimos la verdad convencional, que hay un vaso que sí existe, dependiendo de esto, aquello y lo otro, ay, qué bueno que sí existe. Y entonces nos aferramos al vaso. Así que primero exageramos y botamos el agua con el bebé y por otro lado exageramos y entonces le adjudicamos existencia inherente. Así que emocionalmente hablando nos pasamos el día entero yendo sobre exagerando o erradicando y eliminando cualidades. Así que así funciona nuestra mente. Así que el término medio es un punto medio donde en realidad la forma es el vacío y siendo un vaso tiene vacío como una característica. Esto es lo que quiere decir. No puede existir. El rojo está en el vaso, el fenómeno rojo está en el vaso. No hay forma que puedas tener rojo sin el vaso. Necesitas tener un vaso, así que necesitas tener un vaso para poder decir que hay falta de existencia inherente en el vaso. ¿Nos estamos comunicando? ¿O les estoy aburriendo? ¿O es muy abstracto? Así que, muy bien. Por favor, les pido que hagan preguntas. Sí, sí, le dice que si se aburren se pueden ir y nos vemos luego porque llegaron en la parte más difícil. ¿No hay preguntas? Nada de lo que se ha discutido tiene preguntas. De verdad que estoy en shock. Por favor, les estoy pidiendo que hagan una pregunta. No es que no creo que no tengan preguntas. No creo que no tengan preguntas. Qué bueno, gracias a Dios. Dime una. ¿Te estás subestimando a ti mismo? Así que alguna vez has aprendido algo, por ejemplo, algo como que una de tus destrezas, ¿cuál sería? Así que has escuchado sobre el piano. Así que tuviste que aprender teoría y tuviste que aprenderla de manera cuidadosa y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. ¿Y por qué piensas que no puedes hacer lo mismo con esto? Así que si lo estás escuchando y no recibes, si no lo entiendes, hay algo que está faltando. Quiere decir que necesitas perseverancia.
volver a casa y eventualmente, lentamente, alcanzarás las palabras correctamente. Pero tienes que perseverar. No es algo inherente. ¿Están conmigo? Así que poco a poco llegará, tranquila, te lo prometo. Necesito una pregunta, alguien que haga una pregunta. Sí, sencillas que leer. Así que de manera diaria hay maneras excelentes de practicar. Ustedes viven juntos, te apuesto. Vamos a asumir que vamos a asumir que somos personas normales y no necesariamente siempre están de acuerdo, ¿ok? Así que bienvenidos. Ok, óyeme. La forma perfecta de aplicar el vacío, estas enseñanzas, es que cada vez que Gloria no consigue lo que quiere su apego, acuérdate, no hay Gloria. Sencillamente, it's okay, Gloria, está bien. Ahí estás practicando el soltar el aferramiento al yo. El coraje, el apego, los celos, los temores, eso es una indicación de este sentido de yo, falso, que es tan primordial, y estas enseñanzas sobre el vacío, cuando las entendemos, pueden erradicar. Así que el experimentar cada vez que surge, si todo está bien y todo está surgiendo bien, Gloria no se molesta como todos los demás, pero en el momento que el apego de Gloria no quiere no obtiene lo que quiere, eso es un indicador que hay un sentido de yo llamado Gloria que no está consiguiendo lo que quiere. Así que nada más acordándote de eso y argumentando contigo mismo y aceptando o soltar la culpa o soltar, ya esto es una forma diaria de práctica. No sabemos las palabras técnicas, pero es un señal de que tenemos un yo que estamos soltando. Si ya tuvieras una realización de la vacuidad, o sea que has liberado tu mente de todos estos problemas, estarías gozosa todo el tiempo, nunca tendrías coraje, nunca tendrías apego, nunca tendrías celos, nunca tendrías depresivos. Así que de manera vivencial, así nos acordamos cómo esto aplica. En otras palabras, en el momento que tenemos estos síntomas, son los síntomas de esta enfermedad mental que todos tenemos, aferrarnos a este sentido de yo, sentido de yo neurótico. Así que se aplica diariamente, así que lentamente cada día, como eres inteligente, cada vez que oyes las palabras, poco a poco llega, poco a poco te cae el 20. Tengo una pregunta. Podemos usar como ejercicio eh, un ejercicio como pensar en mí mismo, como no sé. Esa es una de las discusiones que vamos a estar tocando. Vamos a estar tomando ese tema próximamente. Y cuando me veo como una persona, trato de usar este ejercicio para deconstruirme a mí misma. ¿Y a qué conclusiones llegas cuando te desconstruyes? Que me confundo. A la conclusión que llego es que me confundo terriblemente. Pero, pero sigo tratando. Pero lo mismo, si no sabes las palabras correctas, entonces por eso es que te confundes. Así que a lo mejor estás malinterpretando las palabras. ¿Ok? Así que vamos a hacer este ejercicio próximamente. Gracias. ¿Alguien más?
¿Alguien más con preguntas? Y podemos seguir hablando de teoría. Si no me dan, si no me dan feedback, así que no sé lo que están escuchando y no sé cómo me están entendiendo. Pero vamos allá. Como dije, el rey de la lógica que necesitamos utilizar para poder tener una visión vivencial de la ausencia de este yo en los agregados es el surgimiento dependiente. Así que el Buda enseña esto de diferentes formas, de acuerdo a las distintas escuelas. Pero aún todas estas distintas escuelas son argumentos. Así que el Buda, recuerden, vino de la traducción hinduista. Así que la primera visión que dice el Buda es que no hay un yo que no dependa de causas. Porque su argumento con la gente muy tradicional, los hinduistas, de, sobre que hay un atma, ellos alegan que hay un yo, un atma permanente que no cambia de momento a momento. Y entonces el Buda les está diciendo, para usar la lógica de causas y condiciones, vas a encontrarte que esto no tiene sentido. Así que una de las formas para nosotros entender en nuestra vida diaria, para aplicar esto, es pensar acerca de cuáles son las causas y las condiciones que producen el yo. El producto yo, así que persona, yo, ser, todo esto es sinónimo. Y así que pero yo soy un ser, una persona. Y entonces, así que el punto clave aquí, si miramos, si buscamos a los indicadores de que nos estamos aferrando a un yo que no existe, y si esto es muy abstracto para nosotros, pero el indicador es muy claro. Todos reconocemos que algo nos surge bien, nos dan celos, nos dan depresión, coraje, apego. Estas son palabras con las que estamos familiarizados. Pero en nuestro mundo pensamos que son estados mentales normales, pero el Buda dice que son todas enfermedades mentales, que son los indicadores de los engaños más profundos a los cuales nos aferramos y que nos llevan a aferrarnos a un sentido de yo. Así que miren cómo nosotros operamos en el mundo. Tenemos este dicho que decimos, perdón, no es mi culpa, yo no perdí nacer. Nosotros hay una pregunta y dice, perdón, yo no pedí nacer. Esto es, esto es un indicador muy poderoso desde el punto de vista del Buda, que realmente creemos que el yo, y así me siento, así nos sentimos cuando decimos que somos una víctima inocente, como la Mayese dice, ese ego que nada más piensa en pobrecito yo. Esta es la ironía del ego, de la manera en que el Buda habla, que es de esta enfermedad llamada, de esta enfermedad llamada apego al yo. No sabemos el nombre de la enfermedad, pero sabemos todo acerca de ser víctimas o decir yo no pedí nacer. Si pensamos cómo nos sentimos cada día, va a ser muy evidente. Pensamos que fuimos tirados en esta tierra, que no tuvimos nada que decir al respecto. Y aun si no creemos en Dios, pensamos verdaderamente que papá y mamá nos crearon. Que como verdad creamos que somos el producto del trabajo de papá y mamá y que ellos decidieron crearme y sencillamente me pusieron en la tierra y entonces me soltaron para que fuera mi responsabilidad. Eso es totalmente fascista, una filosofía fascista. Es como que fue como si fuera Frankenstein haciendo sus monstruos y después entonces echándole la culpa a los monstruos. Y suena cómico, pero estamos verdaderamente
operando como si esto fuera cierto. Nadie, nadie argumentaría esto. Y todos nuestros modelos materialistas de la mente, todos los terapistas, todos los psicólogos, todos los conceptos, todos están basados en esta verdad de acuerdo al modelo occidental, de que papá y mamá literalmente me crearon, que tú eres el producto de ellos, que tu mente es el cerebro, que tus enfermedades vienen de papi y mami, que tus engaños vienen de papi y mami. Cuando vas al terapista, les cuentas tu problema, ¿qué es lo primero que buscan como causa? El pasado, lo que hizo mamá, lo que hizo papá, los químicos, los genes, el DNA. Esta es la visión de nuestro universo, pero no necesitamos que nos enseñen eso. Nosotros lo sentimos y que es la visión del Buda de ego. Nosotros como víctima, este sentido de desconexión, de este yo desconectado, y particularmente el sentido de víctima, que de alguna manera piensa que el yo no tiene nada que ver en mi vida. La vida es algo allá afuera que me sucede a mí, de manera justa o injusta, mayormente injusta, buena o mala suerte le llamamos. Así que con razón vivimos en temor, en ansiedad y en estrés y en culpa, porque esta es la filosofía. Esos son los síntomas de la filosofía de esta víctima inocente, que no pidió nacer, que la lanzaron a esta tierra por alguien, pero esta es nuestra forma de decir lo que dijo el Buda, y es un error. Con razón sufrimos, con razón constantemente tenemos pánico y temor, porque creemos y nadie cuestiona, al menos el Buda lo cuestionó y llegó a la conclusión que esto era locura total, y creemos que es cierto. Y todos nuestros modelos psicológicos apoyan esto. Así que, ¿qué está diciendo el Buda? El Buda está diciendo que papá y mamá fueron muy amables y te dieron un cuerpo. Eso fue todo lo que te dieron. Pero el resto, todas tus cualidades, tu amor, tu odio, tu compasión, tus gustos por el fútbol, tu inteligencia, tu derecho, tu capacidad de escribir, son tus características de tu mente, que no es física, que vinieron contigo y se unieron como imán en el vientre de tu mami, la continuidad de tu conciencia desde el momento de la concepción está en el vientre de tu mami, desde el momento de la concepción. Anterior a eso estaba en otro cuerpo. La Mayesha sugiere que debemos haber practicado virtud en el pasado, porque esa es la causa para poder conseguir un cuerpo humano. En el cuerpo, en el momento de la muerte, eh, estabas en calma, tu mente estaba programada, y entonces cayó. Pero entonces, en otras palabras, ellos me dieron, papá y mamá me dieron un cuerpo. El resto lo hice yo, a través de mis prácticas de moralidad, de generosidad. Eh, Gracias a eso nacimos en un hogar con eh, buenas condiciones, y todo esto gracias a mis acciones del pasado. Yo programé mi propia mente con mi generosidad, con mis virtudes, con mi bondad. Yo programé mi mente, que ocasionó que en piloto automático pudiera llegar al lugar, al vientre de mi mamá. ¿Y quién lo hizo? Robina lo hizo. Nadie más lo hizo. Yo soy la causa. Gran, gran, gran asombro. ¿Eh? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Y dice el Buda, sencillamente lo observó, que nosotros programamos nuestra mente y hacemos, gracias a nuestra historia, tenemos una historia muy poderosa, gracias a eso mi mente fue al vientre de mi mami. Así que es un concepto totalmente chocante. La otra visión, la otra visión es Dios me creó, que es lo mismo. Así que en ese sentido los materialistas y los cristianos están de acuerdo que alguien más te creó, pero no para el Buda, no para el Buda. Así que por supuesto hay que tomarlo como una hipótesis
nosotros no somos clarividentes, así que sabemos que nuestra mente no es física, pero no lo podemos ver, así que nuestra conciencia va atrás, 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 y nuestra conciencia es programada minuto a minuto, segundo a segundo, y este programación, antes de terminar de respirar, ya estaba programada en la ruta de mi conciencia mental para llegar al próximo cuerpo. Así que sabemos que hay 4 formas que el karma germina: el cuerpo, las situaciones, las experiencias, las apariencias, las personas que me ayudan. La tercera es las tendencias. Soy bueno en esto, soy malo en lo otro. Si no, eso no me llegó de papi y mamá. Ellos posiblemente sean como yo, pero ellos las tienen porque ellos las programaron en su continuo mental. Y finalmente el ambiente donde nazco. El Buda dice, yo soy la causa principal de todo esto. Este es el sentido de karma. Yo soy exactamente el responsable de la continuidad de mi mente. Y entonces produzco mis propias apariencias, lo que me hacen, los que me aman, los que me odian, los que no me hacen daño, el ambiente que tengo y experimento, mis propias tendencias, la forma de mi cuerpo, el mundo en que vivo, la causa principal, mis acciones pasadas y mis virtudes. Una visión totalmente diferente. Así que el primer nivel de surgimiento dependiente es que no hay un yo que no dependa de causas y condiciones. Por lo tanto, no puede haber una víctima inocente que no pidió nacer. Eso sería una expresión de alguien sin causa y sin control. Así que pensar en karma, causa y efecto, es una forma sabrosa para soltar el apego al yo. Porque al pensar en karma, me está poniendo a mí en el asiento central. Yo soy la causa principal de quien yo soy. Yo no soy el trabajo de alguien más. Es algo totalmente apoderante porque es una forma exactamente correcta para poder erradicar esta visión errónea de un yo que existe inherentemente, de esta víctima, pobrecito yo. Así que esta es una forma de argumentar lógicamente con la visión lógica de que somos víctimas. Karma es una forma maravillosa de trabajar con esto lógicamente. Primer nivel de surgimiento dependiente. No podemos pasar el resto de nuestras vidas nada más que en esta, porque nos obliga a crecer, nos obliga a ser valerosos, a soltar, nos obliga a perdonar a otros, porque nos damos cuenta que cada una cosa de las cosas que estás experimentando son producto de tus condiciones. Y entonces que ahora también puedes producir tu futuro. Totalmente poderoso. Y nos da un poder increíble para poder erradicar este pobrecito yo que nunca nació, nunca pidió nacer. El segundo nivel de surgimiento dependiente es un yo, que no puede haber un yo que no dependa de partes. Así que esta es otra posición, otra escuela de pensamiento surge. Que no puedes encontrar un yo, que hay un yo que sí existe separado de las partes, que no puedes encontrar un yo que exista separado de las partes. Y esto muchas veces pensamos que es tan cierto. Pensamos que verdaderamente existe un mini yo adentro de mí. Yo uso la analogía de en mi cabeza todo el día hay distintas variaciones de apego, de amor, de compasión. Todas son como, todas se esconden. Mayormente son apego y depresión, ¿no? Y coraje, que se pasan corriendo. Por lo menos en mi mente. Por lo menos en mi mente. Todas son compañeros de cuarto. Y todas, la única, ¿cuál es?
¿cuál es el jugador central en esto? Es yo. Así que pensamos lo que la gente piensa de mí, yo pienso lo que pienso de ti, yo quiero que tú me quieras, yo quiero que tú me gustes, yo me gustaría que tú hicieras esto. Si tú hubieras hecho esto, yo siempre es el jugador central. Así que una de las formas de argumentar esto, Buda dice que en estos momentos, en nuestra cabeza, en nuestra mente, hay miles de pensamientos, millones de pensamientos. Si los escribieras tendrías una novela al final del día. Totalmente fuera de control. Pensamientos irracionales, al azar, inconscientes, sabemos esto. Pero lo que él dice el Buda, lo que dice el Buda es que en esta conciencia mental, todos estos pensamientos, todos estos compañeros de cuarto, tenemos que estar de acuerdo que son todos pensamientos, aun si son pensamientos. Inclusive las emociones, inclusive son pensamientos. Aun si son pensamientos fuertes que pensamos que el coraje es una emoción, pero si vemos a alguien que está calladito en una esquina y no escuchamos su mente, no pensarías que está experimentando coraje. Así que si transcribes y transcribes mis pensamientos y los pensamientos de otra persona calladita que a lo mejor también está experimentando coraje, vas a poder ver que posiblemente el callado tiene tanto o más coraje que yo. Es cierto, pero está en la mente. ¿Me siguen, no? Así que el coraje está en la mente y son pensamientos. Cuando escribes todos mis pensamientos en un papel, solamente vas a ver estas palabras, así que son pensamientos. Así que razonablemente dice el Buda que todos estos pensamientos, para ser una persona razonable, estos pensamientos todos deberían estar afines a la realidad. En otras palabras, si estás aprendiendo matemática, algunos aspectos pueden ser álgebra. Como sabemos matemáticas y sabemos que lo que acabo de decir no es un argumento lógico, pero nuestra mente hoy en día ni tan siquiera sabemos lo que estamos locos. Ni tan siquiera sabemos que estamos locos. Pensamos que cada persona que dice que yo soy la causa, que eso es cierto. Acabo de decir un disparate totalmente sin sentido. Así que el Buda dice que la mayor parte del tiempo estos pensamientos son locos, son dementes, no tienen base alguna en la realidad. Así, así que puedo decir que hay 5 vasos en mi mesa y sabemos matemática tan bien que sabemos que aquí no hay 5 vasos. Se reirían de mí. Pues todos saben exactamente que no hay 5 vasos. Así que inmediatamente dirían que los pensamientos en mi mente, ese pensamiento, ahí son 5 vasos en la mesa, es un engaño. Ese es el tipo de claridad para poder analizar nuestra mente y poder aprender las palabras correctas como cuando ya toca piano. Es exactamente lo mismo. La mayor parte del tiempo nuestros pensamientos son engañosos y no nos damos cuenta. Así que lógicamente mi mente está llena de pensamientos. Sería totalmente útil si esos pensamientos fueran pensamientos válidos, en otras palabras, que tuvieran una base en la realidad. Eso es lo que tenemos que aprender, distinguir entre los hechos y la ficción. Así que la mentira más grande, la ficción más grande, es la que cree que existe un yo inherentemente existente, que existe un yo al cual podemos señalar. Hay un pensamiento que dice yo, así que pensamos que debe haber un objeto al cual podemos señalar. Es como si yo digo, hay un vaso en la mesa, sabemos que hay un pensamiento válido porque en efecto ahí está el vaso en la mesa. Eso fue un pensamiento válido, pero que exista un yo autoexistente, eso es totalmente un pensamiento inválido. Y todos los pensamientos de tengo coraje, ¿cómo me heriste? ¿Por qué me hiciste esto? Son expresiones de esta mentira fundamental.
que es la razón por lo que es tan difícil verlo. Así que, ¿cómo es que no existe un yo? Pero obviamente pensamos que existe un yo. Aquí estoy yo, sentada en esta silla. Así que esto es lo que verdaderamente incomoda. Buda dice, desde el punto de vista convencional, por supuesto que hay un yo. Y entonces dice, pero no existe inherentemente. Así que no sabemos exactamente de lo que está hablando. Ese es nuestro problema, no podemos entender la diferencia. Y esa es la confusión para Gloria. Así que tenemos que pensar, bueno, como no hay yo, olvídate, qué bueno que sí hay yo. Entonces, ay, qué bueno. Entonces está como de estos dos extremos, ¿no? Y nos pasamos el día vacilando entre estos dos extremos. Así que pudiésemos argumentar que la visión filosófica es un aspecto de esto, y entonces el punto de vista materialista es el nihilista. Así que cuando hacemos las cosas, así que, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la afirmación verdadera? Así que la mejor forma de ponerla, la mejor forma de ponerlo es, aquí hay distintos ejercicios. Es que esto es un ejercicio, no les va a gustar. No les va a gustar, pero lo voy a hacer de todas maneras. Este argumento se llama sencillo o múltiple. Así que vamos a hacer este. Mi mesa en mi mesa, mi mesa tiene un plato, un vaso y una taza. 4. ¿Cuántos fenómenos mencioné? Mi mesa es 1, vaso 2, plato 3, taza 4. Así que en comunicación ordinaria, si eso es así que hay una serie de pensamientos en mi mente, ¿no? Están todos de acuerdo, ¿no? Y obviamente, si vamos a ser una persona válida, vamos a tener pensamientos que son válidas. Pensamiento válido es un pensamiento que podemos señalar y tiene una base con la realidad. Así que, ¿quién dice? Bueno, yo digo, vamos a probarlo. Ok, tendría que señalar una taza. Hay una taza, un vaso, un plato. Sabemos que es un vaso, que no es la taza ni el plato. Así que hay 4 fenómenos independientes. 4 fendosas. Esto es algo que podemos aceptar, ¿no? Aquí hay 4 fenómenos individuales. Muy bien. Pero yo tengo una nariz, un pie y una mano. ¿Están todos de acuerdo, no? Una verdad convencional. ¿Están de acuerdo, no? Vamos a probarlo convencionalmente. No, aquí no hay trucos. Sí es. Para que sea cierto, hay que nombrar 4 fenómenos, cada cual no es el mismo que el otro. Aquí está mi nariz, aquí está mi mano, mi pie. 3 fenómenos, ajá. Entonces, mencióname el yo, señálame el yo que no es la nariz, que no es la mano, que no es el pie. Y tampoco ninguna otra parte. ¿Dónde está? Todas, todos los demás, excepto Madhyamika Prasangika, dicen que hay algo. Así que, ¿cuál sería? Porque si es cierto, habría que encontrarlo. Si existe, habría que encontrarlo. ¿Dónde estaría el yo que no es esas partes? Así que, ¿dónde tú sugieres que estuviese el yo? ¿Sí? Vamos a discutirlo, vamos a hablarlo. Así que pensamos que el cerebro es el yo. Está sugiriendo que el cerebro sea el yo.
Vamos a lo básico. Vamos a lo básico. Vamos a discutir. Vamos a razonar razonablemente a definir los términos. Si yo digo, pásame el vaso, yo preguntaría qué es un vaso. Es ese contenedor que tiene rojo en la parte de arriba. Es circular. ¿Okay? Discutimos sus características convencionales. ¿Y qué hace? Sirve para echar agua. Así que es contenedor, sostiene agua, es rojo y redondo. Todavía tenemos que echar agua, entonces sostiene el agua, cumple con la definición, ¿no? Así que hemos probado que es un vaso, así que todos estamos de acuerdo, es un vaso desde el punto de vista convencional. ¿Qué es el cerebro? Vamos de una definición de cerebro. Una parte del cuerpo, ¿cuál es su función? ¿Estás de acuerdo con la visión materialista? Hasta el punto, hasta ahora sí. ¿Qué tú piensas que es el cerebro? ¿Qué hace el cerebro? Así que vamos a decir que procesa cosas. Ese es el cerebro. El cerebro procesa cosas y me dices que el cerebro es el yo. ¿Cuál es la definición de yo? En este caso, Robina. Dime la definición de Robina. ¿Es Robina un fenómeno que sí existe? ¿Es Robina un fenómeno que existe? Es una persona. Una persona de Australia que tiene cuerpo y tiene mente. ¿Será esa una buena definición? Sí, muy bien. Y me estás diciendo que aquello que definimos, aquello en la cabeza que define, que procesa, es lo mismo que el cuerpo y la mente, que es la definición de Robina. Así que, ¿cuál es? Me diste la definición de cerebro, que no es lo mismo que Robina. ¿Eso cómo pueden ser lo mismo? Me diste que son lo mismo. ¿Me estás escuchando? La taza no puede ser un plato. Así que si hay algo llamado cerebro, y ese es el yo, pero estás de acuerdo que Robina es el nombre de este yo y está hecho de cuerpo y mente, pero el cerebro no está hecho de cuerpo y mente, así que no puede ser lo mismo que Robina. Así que dame una razón lógica. Ajá. ¿Dónde está el yo? Si no está en ningún sitio, ¿cómo puede existir? Estamos hablando convencionalmente, así que estoy yo sentada estoy sentada en esta silla. Así que la persona sentada en esa silla se llama Robina, o la persona que llamamos Robina está sentada en esa silla. La parte convencional de Robina es señalada. Así que estamos tratando de probar. ¿Y estás de acuerdo que convencionalmente tengo una nariz, una mano y una pierna y un pie? Así que ninguna de estas cuatro es el yo. Es igual que la taza.
convencionalmente, para mí, el yo, el yo es la totalidad. Y entonces si me quito un ojo y si me corto una mano, todavía. Entonces, ¿en qué momento deja de ser yo? Cuando no hay, cuando no hay yo, cuando no hay tú. Buda dice que tienes que tener un múltiple o sencillo. Si soy todas estas, quiere decir que hay tantas rubinas como partes en el cuerpo. Si es tantas partes como puedes señalar, no. Si existe, tendrías que señalarlo. Quien tiene una mano, un ojo y una pierna, si existe, si Robina existe, habría que señalarla. Algo que no es la nariz. Yo poseo, dice Robina, cuerpo y mente. Yo poseo nariz, una rodilla, una pestaña, ojos. Si eso es una afirmación verdadera, hay que señalar un yo que no sea ni la pestaña, ni el ojo, ni la nariz, que no sea ni el pipi ni la caca, pero tú dices que es todo ello, así que decídete. No, no me estás escuchando, no me estás escuchando. Si es, habría que señalar una mesa que no es el vaso ni la taza. Si yo tengo, si el yo tiene nariz, boca y mano, habría que señalar un yo que no fuese ni la mano, ni el pie, ni el ojo. Así que el yo, cuando digo yo tengo una nariz, cuando digo yo estoy celosa, yo estoy inteligente, que podemos señalar la inteligencia, esos pensamientos se refieren a algo que sí existe, que existe afuera y que existe de la mano con esas otras cosas. Y, y no podemos conocer ese yo, según ella. Quítenle el micrófono a esa muchacha. lo, lo que dice el Buda. Que existe, que no existe un yo, perdón, como creemos que existe. Que sea separado de las partes. Entonces entraremos porque Rubina es un nombre, es una etiqueta que usamos para referir a esas partes. Así que la forma correcta de decirlo, preguntamos, ¿y tú quién eres? My name is Rubina. Pero para decir yo soy Rubina es técnicamente un error. Cuando la sopa, muy cómico, sabe que fue reconocido como un lama, renacido de este gran lama en las montañas del Tíbet, y cuando era un niño, su maestro le dijo que desde y él subía a la montaña, desde pequeño, subía a la montaña para ir a visitar al, la cueva donde vivía su reencarnación anterior. Y entonces ella le decía, ven a casa, y él decía, no, no, aquella es mi casa.
Entonces se lo llevaron a los lamas del Lokai y ellos se dieron cuenta que era una reencarnación del que vivía allá arriba. Y entonces él hacía tormas de fango y anunciaba los nombres de los benefactores de su vida anterior para que vinieran a la puya. Así que su madre chequeó y se dieron cuenta que debió haber sido cuando tenía 8 años, allá en las montañas. él, él tenía 8 años y tenía su manager, su gerente, son muy profesionales todos. Y hay y él ve al otro lado del río esta cara pálida, eh, con cabellos largos, y entonces se sintió como que tenía interés en conocerlos. Eh, Él quería conocerlos. Y entonces estaba este puente, un puente muy peligroso, así que iba cargando. Entonces dice la Masopa, cuando hizo la historia muy cómico, que, la- que su cabeza estaba sobre el agua. Ellos no les enseñan a nadar, por supuesto. Así que él dice que no sabía nada del vacío, que en esa vida tenía 8 años, pero dice que tenía que deducir que tenía la realización en el pasado, porque dijo, el pensamiento se me ocurrió que la persona conocida como el Abu Lama sabía que la persona conocida como el Abu Lama está a punto de morir y después dijo, yo no sabía nada del vacío, pero no había temor. Así que se estaba ahogando, pero no tenía temor. Así que cuando remueves la creencia a este yo inherentemente existente, cuando ese error del yo inherentemente existente, cuando ese error es erradicado de tu mente, no hay temor. Interesante, en la psicología budista, eh, el temor, desde el punto de vista del Buda, que todos los engaños, que son pensamientos en nuestra mente que no tienen bases de realidad, todos están basados en el temor. Y la naturaleza del aferramiento a yo es precisamente basado en el temor. El, el- y que esta creencia en un yo que existe inherentemente y el apego al mismo y el, y el afán de conseguir lo que quiero, y entonces este sentido neurótico del yo surge. Y entonces cuando erradicamos esto, esta es entonces la realización del vacío y la salida del samsara. Yeah. Yes, por favor digan que sí. Hay que comprarse una máquina de capuchino. Ella quiere una máquina de capuchino para que hagan dinero para el centro.